Moisés Panduro Coral. Ingeniero, ¿cómo le va? Muy buenos días. El día de hoy hay una noticia importante que rebasa el ámbito nacional y es justamente la inscripción del Partido Aprista Peruano nuevamente al registro de partidos del Jurado Nacional de Elecciones. ¿Cómo le va? Muy buenos días. Buenos días, Hugo, qué gusto. Sí, es una noticia relevante en el escenario político del Perú. Es, a mi parecer, la noticia más importante de los últimos meses, porque el Partido Aprista retorna al escenario político luego de haber sido excluido por una maniobra oscura, una maniobra turbia, de parte del presidente del Jurado Nacional de Elecciones, el señor Salas. Ustedes saben que el Jurado Nacional de Elecciones solamente tiene 4 miembros, pero porque no han permitido que el representante del Colegio de Abogados forme parte del Jurado Nacional de Elecciones, han hecho todo tipo de triquiñuelas para que solamente sean 4. De manera que cuando quedan empates en una decisión, el presidente del jurado, el señor Salas, tan cuestionado personaje en este momento, ¿no? Tiene voto dirimente, y con ese voto dirimente es lo que se ha excluido el Partido Aprista. Es decir, este señor Salas ha votado 2 veces para excluir al Partido Aprista. En una sola votación ha hecho uso de su voto 2 veces, ¿no? Entonces, yo creo que se inicia el camino de reivindicación de un partido histórico en el Perú, próximo a cumplir ya 100 años. Somos un partido que tiene una gran trayectoria de lucha. Por supuesto, hemos tenido 2 gobiernos, probablemente en ambos gobiernos hemos tenido algunos errores, pero en la suma de la historia, en el resultado global de la historia, el Partido Aprista es un partido que ha peleado por derechos y, lo más importante, ha logrado derechos para el Perú, para los peruanos, ¿no? Probablemente muchos jóvenes, especialmente ahora, no saben lo esencial que ha sido el Partido Aprista, no solamente para la historia del Perú, sino para los derechos ciudadanos. Recuerden ustedes que antes la mujer no tenía voto y fue el Partido Aprista el que promovió el voto a la mujer. Antes los jóvenes de 18 años no tenían voto y eso fue el Partido Aprista el que presentó, el que propició, y además logró el voto en la Constitución de 1979, el voto para los peruanos mayores de 18 años. Es decir, hay un conjunto de derechos, el seguro social, la reivindicación de las tierras por parte de los campesinos, etcétera. Hay una lista infinita de derechos que el Partido Aprista luchaba durante todos estos años. Pero bueno, ingeniero Moisés Panduro Coral, es cierto que el APRA tiene una enorme trayectoria, pero ¿cuál es el legado más importante que ha dejado el APRA a lo largo de los años en su vida política en el Perú? ¿Por qué se debería recordar al partido como un legado importante históricamente, por favor? Hay varios en realidad, pero si vamos a la trayectoria democrática del Partido Aprista, yo creo que hay que resaltar el hecho de que el Partido Aprista ha estado contra todo tipo de dictaduras y contra dictaduras de toda clase, como decía Yara Torres, ¿no? Nosotros hemos sido quienes hemos luchado contra dictaduras sangrientas como la de Sánchez Cerro, como la de Odría, y también contra dictaduras que han sido más sutiles como la de Vasco Alvarado y como la de Fujimori y como la de Vizcarra, y ahora como están luchando contra lo que significa un gobierno de Castillo, tan pésimo gobierno, tan lleno de actos de corrupción, de principio a fin, de pies a cabeza. Y bueno, aquí los tienen, ¿no? Vamos a cumplir 100 años y hemos sido el partido que ha luchado por la libertad y la democracia en el Perú, ¿no? Sin embargo, hay críticas de todos lados en el Perú respecto a la situación del Partido Aprista Peruano, que es un partido no tan abierto que digamos, si no hay una cúpula que siempre se beneficia para lograr algunos cupos para el Congreso de la República. En este aspecto, ¿el APRA está más abierto o solo una cúpula permite que se manejen desde allí, ingeniero Moisés Panduro Coral?
esa percepción negativa que se tiene del partido aprista, que es un partido cerrado, no por una cúpula, sino porque, formamos parte de un partido que tiene una ideología, tiene una historia, va a tener que cambiarse, ¿no? Efectivamente, yo he comprobado esa perspectiva de que somos un partido cerrado, pero en cuanto a cúpulas, nosotros tenemos las autoridades partidarias que elegimos en cada congreso. A nosotros nadie nos impone una dirigencia nacional. El partido aprista, para elegir a sus dirigentes nacionales, como para elegir a sus dirigentes departamentales y regionales, convoca elecciones. O sea, no es en el caso de la dirigencia nacional se hace un congreso nacional a donde asisten miles de delegados de todo el Perú, y en el caso de las dirigencias regionales y provinciales se realizan generalmente en elecciones, ¿no? Somos el único partido que realiza elecciones internas para elegir a sus dirigentes, ¿no? Es decir, que somos un partido más democrático que los demás, pero sin embargo esa percepción negativa de una supuesta cúpula no ayuda mucho. Lo que pasa es que efectivamente hay conductas individuales, recalco lo de individuales, que en cierto modo no han permitido que otros muy buenos dirigentes asuman liderazgos en la gestión del partido, en la conducción del partido, en la representación del partido, ¿no? Sin embargo, vea, ingeniero Moisés Panduro Coral, sí, sorprende que un partido con una historia rica, institucionalmente es un partido sumamente importante en el Perú, como el Partido de Acción Popular y el PPC, no haya tenido repercusiones importantes, digámoslo así, en los 25 regiones del país. Anteriormente, el APRA solo tenía presencia en La Libertad, y luego el dinero como canche de Acuña prácticamente sacó al APRA de toda posibilidad, lo desapareció, lo pulverizó de La Libertad, que era el bastión aprista en Trujillo. Más lugares del Perú donde hay presencia aprista, quisiéramos saber, ingeniero, aparte de La Libertad. Bueno, a ver, yo primero tengo que referir que el partido aprista en su segundo gobierno ha hecho una gestión excelente, según todas las mediciones y según todos los análisis y opiniones de analistas de América Latina, de analistas del mundo, ¿no? Sin embargo, es en el Perú, en el único lugar donde no se reconoce, ¿no?, todo lo que ha hecho el partido aprista. En el segundo gobierno, por ejemplo, la economía peruana crecía 9% anual. Con Vizcarra hemos llegado a decrecer hasta menos 3% al año, ¿no? Sin embargo, Vizcarra es en cierto modo bien visto por una parte de la población, pero el APRA lo rechazan, a pesar que con el APRA crecía 9% y con Vizcarra se ha decrecido menos 3%. Muchas veces Vizcarra es más popular que un dirigente aprista, ¿no? Es increíble, ¿no?, esa percepción negativa. Nosotros en el Perú, en el segundo gobierno de Alan García, hemos logrado que la pobreza del Perú baje 20 puntos. Es un récord mundial. Que en el gobierno de Alan García se ha reducido la pobreza de 48 a 26% o 28%, si no me equivoco. Es un récord mundial, pero nadie lo reconoce acá. En el gobierno de Alan García se han hecho 150.000 obras públicas, pero nadie lo reconoce. O sea, como que aquí se quiere negar todo aquello que es bueno. Sin embargo, se resalta más algún aspecto negativo que pueda tener. En el gobierno de Alan García, 3,5 millones de peruanos han pasado a la condición de clase media, es decir, saliendo de la pobreza, han ido a la condición de clase media, pero tampoco se reconoce eso. En el gobierno de Alan García se ha reducido la desigualdad que se mide a través de un coeficiente que es el coeficiente de Gini, ¿no? Y todos las mediciones que hacen organismos internacionales, que hacen analistas del mundo, ¿no?, señalan no solamente estas estadísticas, sino otras también, ¿no?, como por ejemplo la gran prestancia del Perú en el escenario internacional, porque ha sido precisamente con los dos gobiernos de Alan García, en 1986 y posteriormente en 2008, que se presentó, por ejemplo, esta demanda
del Perú ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya para lograr que este ente jurídico internacional reconozca al Perú, ¿no?, el dominio marítimo sobre más de 28.000 kilómetros cuadrados que hemos logrado. Es la primera vez que hemos ganado territorio a los chilenos, pero nadie resalta eso. Eso ha sido hecho por Alan García, no por ningún otro presidente. Entonces, hay muchas cosas que resaltar del gobierno del partido. Lamentablemente esto o falta difundir o la gente pues en el Perú tiene más tiene tirria a quienes logran éxito, ¿no? Algo de eso puede haber, ¿no? A los sociólogos lo tratarán de entender. Ahora, claro, eso es un tema de datos estadísticos del crecimiento del país a 9% anual en el gobierno de García. Eso es verdad, pero el común de la gente poco, casi nada le interesa. Le interesa es que a la gente que haya dinero, que haya trabajo, pero poco sabe de los datos estadísticos. Sin embargo, le pregunto algo importante, ingeniero Moisés Panduro Coral. ¿Cuál va a ser el futuro del APRA? Hay nuevas figuras importantes en la dirigencia nacional, nuevos políticos, rostros nuevos que puedan participar como candidatos a la presidencia de la República, en fin, en algunas regiones del país, para alcaldes, en fin. Quisiéramos conocer, por favor. Bueno, no terminé la respuesta a la pregunta anterior. Me decías por qué el partido aprista no tiene presencia en ninguna región en este momento. Primero porque efectivamente no hemos tenido éxito en una participación regional, un poco por esa percepción negativa, como te digo, ¿no? Una percepción negativa injusta. Yo quiero ponerle un apellido a esa percepción negativa. Es una percepción negativa totalmente injusta con un partido que ha dado todo por el Perú, ¿no? Que como te señalo ha logrado hacer grandes cosas para el Perú. Poca gente sabe que, por ejemplo, los 42 hospitales más importantes del Perú, excepto el Loaiza, que ha sido construido en la época de Leguía, ¿no? Los 42 hospitales más importantes del Perú han sido construidos por Alan García, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de neoplásticas, del Instituto del Niño, del Instituto Nacional del Corazón. Entonces han sido hechos pues por el gobierno de Alan García, pero es increíble que la gente tenga una percepción negativa todavía, ¿no? Ahora, efectivamente, ahora precisamente con esta elección que vamos a tener posteriormente del nuevo Comité Ejecutivo Nacional, ¿no? Vamos a promover una representación más juvenil, pero además una representación renovada en el partido. En mi caso, por ejemplo, yo tengo tantos años de militancia aprista, pero me voy a dedicar a formar todo este tiempo a jóvenes apristas para que no solamente asuman la conducción del partido, sino también asuman después la conducción del gobierno. Este es un trabajo que no va a ser de un día para otro, no es de 24 horas, de 48 horas, ni de 2 meses, ni de un año. Este es un trabajo de largo aliento que nos va a llevar en el 2026 a lograr importantes resultados, ¿no? Yo creo que resultados exitosos con los nuevos liderazgos que hay en el partido. En el partido hay mucho liderazgo joven. Lo que pasa es como se dice que ha habido poco éxito en su participación, pero además ha habido ciertas reticencias en su participación, probablemente porque ha faltado formación. Es más, algunos cuadros que nosotros hemos formado, ¿no?, hace muchos años atrás, han ido a parar en otros partidos, ¿no? Yo no quiero referirme, ahí tienen un congresista yurimaguino de apellido Saavedra, que ha sido nuestro dirigente universitario aprista hasta hace poco, ¿no? Entonces, hay nuestros jóvenes de algún modo son captados por otros partidos después de haber tenido una formación en el partido aprista. Eso tenemos que ver de qué manera logramos superar, y yo sé, como te digo, mi estimado Hugo, que en unos años más el partido va a tener una gran presencia nacional en el Perú. Ojalá se pueda hacer ese trabajo de fortalecimiento de las bases del APRA en todo el país, específicamente en Loreto. Aquí en Alto Amazonas es una cuestión muy particular. Vea, Acción Popular tiene un arraigo permanente, en décadas ha manejado, ha administrado los destinos de esta provincia. Alcaldes de Acción Popular han pasado,
pero solo ha llegado al poder un solo alcalde aprista el año de 1986, me parece el señor Segarra, llegó a la alcaldía y lo que escucho acá, converso con mucha gente que conoce lo que ha pasado en ese gobierno, es un gobierno que no hizo absolutamente nada, ni siquiera un kilómetro, ni siquiera un metro de pista asfaltada o de concreto. No hay obra pública que se pueda recordar del APRA aquí en Yurimaguas como gobierno municipal, y luego de Segarra nunca más hubo una aprista que llegó a la alcaldía en Yurimaguas, mi estimado Moisés Panduro Coral. No sabemos qué ha pasado aquí, y cuando se habla del APRA, el APRA aquí ya murió, dice. Aquí el APRA no tiene ninguna cabida. Pareciera que una cúpula de familias locales se adueñaron del APRA y no eran los mejores referentes para que sumen al partido en función de las necesidades del pueblo en elecciones, en fin, en postulaciones, mi estimado Moisés Panduro Coral. Bueno, yo creo que todo eso vamos a superar, obviamente, ¿no? Como te digo, es un trabajo de largo aliento, pero cuando me dices que no ha habido obra del partido aprista, yo te puedo señalar que la carretera de Yurimaguas-Tarapoto sea asfaltada por el gobierno de Alan García, ¿no? Eso, por ejemplo, es una de las obras más importantes. El puerto fluvial de Yurimaguas ha sido trabajada desde el gobierno de Alan García, y que ahora no se puede continuar porque falta, pues, no se le puede dar la prestancia que requiere ese puerto internacional, porque la hidrovía amazónica, que también ha sido propuesta en el gobierno de Alan García, no se puede materializar hasta ahora, ¿no? En fin, hay muchas cosas que se han hecho en Yurimaguas y en todo Loreto, por ejemplo. Aquí el Hospital Regional de Loreto ha sido construido en el gobierno de Alan García, ¿no? Los colegios emblemáticos CNI y OSR Benavides han sido construidos en el gobierno de Alan García, pero lamentablemente todo eso pues se olvida, ¿no? Pero efectivamente en algunos tramos de nuestra historia acá no hemos tenido éxito en cuanto a gobiernos locales, pero a eso se encamina un partido que va a cumplir 100 años. Lo importante aquí es que estamos asumiendo un pasivo que vamos a tener que superarlo, por supuesto, con mucha fe, con mucha dedicación, con mucho empeño, y lo vamos a hacer, por supuesto, en homenaje a Aya de la Torre, a nuestros mártires apristas, y también porque queremos que la historia del Perú tenga la presencia siempre de un partido como el nuestro, que va a ir más allá de sus 100 años. Nosotros siempre hemos tenido problemas de sequía electoral. Eso no es novedad. No es que primera vez en nuestra historia nos ocurra que no ganamos elecciones o que no participamos. Siempre hemos tenido historias de sequía electoral, es decir, donde no hemos ganado nada. Pero la condición ideológica, doctrinaria, histórica de un partido como el nuestro está haciendo que finalmente ahora logre su reinscripción con más de 50.000 afiliados nuevos, ¿no? 50.000 afiliados. De los 25.000 que nos pide la ley, hemos logrado 50.000. Yo sé que hay como para juntar todavía 25.000 que no han sido logrados, no han sido enviados todavía a la dirigencia nacional, y hemos logrado en poco tiempo tener 90 comités provinciales, y vamos en camino a tener la totalidad de los comités provinciales en todo el país. Muy interesante. Alguien me decía que cuando veo a Jorge del Castillo y a Mulder en la televisión, dejo de ser aprista. Parece que no es buen referente ni Jorge del Castillo ni Mulder, mi estimado Moisés Panduro Coral. Bueno, va a haber otra representación partidaria, ¿no? Es decir, otra nueva dirigencia nacional. Pero de Jorge del Castillo no sé por qué se tiene tanta tirria. Jorge del Castillo ha sido un excelente primer ministro en el gobierno de Alan García, en el segundo gobierno de Alan García, y siempre ha puesto el pecho por la libertad y la democracia en el Perú, ¿no? En cuanto a Mauricio Mulder no es pues un personaje presidenciable, ¿no? O sea, no le podemos ver a Mauricio Mulder como un personaje presidenciable, pero no hay que desconocer que se trata de un personaje importante en la polémica política que siempre tiene que haber en el Perú. Lo que pasa es que a muchos no les gusta porque Mulder pues les pulveriza no solamente a periodistas antiapristas, sino también a políticos antiapristas, los ha pulverizado siempre, ¿no? Eso probablemente no les guste de Mauricio.
Mauricio, ¿no? Pero Mauricio es un polemista extraordinario, no es un personaje presidenciable, ¿no? Pero es un político de reconocidas dotes de polemista, que es imprescindible en el Perú, porque en el Perú lo que falta es polémica, pero polémica buena, no la polémica del insulto barato, ¿no? Del insulto gratuito, de la ofensa, del agravio, nada de eso. Simplemente es polemizar, es decir, exponer las ideas y luchar por esas ideas. Eso es lo que hace Mulder, y en el caso del Castillo, repito, ha sido un excelente primer ministro del gobierno de Alan García, ¿no? Que no hay por qué desconocerle sus méritos. Sin embargo, aun cuando reconozcamos estos méritos de ambos, yo creo firmemente en que en el siguiente Congreso del partido tenemos que elegir una nueva dirigencia nacional, que yo sé que lo puedan hacer muy bien, ¿no? Y que finalmente conduzca los destinos del partido para los próximos retos que vamos a tener, que no solamente son electorales, mi estimado Hugo, a veces medimos el éxito de un partido por su lado electoral, pero no hay que olvidar que los apristas hemos puesto 6.000 mártires, ¿no? Defendiendo la democracia y la libertad, que los apristas hemos puesto 1.214 mártires apristas en la lucha contra el terrorismo, porque somos los apristas los que hemos puesto el pecho en la lucha contra el terrorismo en los años difíciles, y nos han matado a 1.214 apristas, ¿no? Y hemos puesto el pecho por la democracia y la libertad siempre, de manera que hoy hay que reconocer eso, aparte de los derechos que hemos hablado, aparte del buen gobierno que hemos hecho, aparte de todo eso, ¿no? Y es el momento de que el partido enrumbe este camino, ¿no? Y finalmente vamos a tener en el año 2026 un partido que se presenta con toda la prestancia nacional, y se presenta finalmente para ganar algún compromiso electoral, pero repito, no es nuestra razón de ser ganar elecciones, nuestra razón de ser ojalá en el APRA haya la mística de la historia del APRA de hace muchos años, porque eso se ha perdido, la mística, la identidad partidaria. Muchos se forman en el APRA y luego se van a otros partidos porque no tienen ninguna posibilidad de llegar al gobierno o llegar a una alcaldía o a un gobierno regional con el símbolo o la línea ideológica del APRA, mi estimado Moisés Pandoro Corá. A muchos se han ido porque pues no ven que el partido puedan alcanzar a un cargo, un puesto, ¿no? Entonces que el Partido Aprista ha respetado siempre las leyes en el Perú en cuanto, por ejemplo, a hacer que el Estado haga un gasto eficiente y de calidad, ¿no? Y en cambio hay otros partidos que ingresan, por ejemplo, que han desaparecido ya, como el caso de Toledo, en el caso de Humala, que nadie se acuerda de ellos, fíjate, ¿no? Nadie se acuerda de esos partidos que prácticamente han desaparecido, ¿no? Ya no existen, ¿no? Pero que en su momento lograron colocar miles en la administración pública. El gobierno de Humala, por ejemplo, han entrado como 8.000 nuevos trabajadores en el Ministerio de Educación, muchos de los cuales son tuiteros ahora porque son unos vagos, unos ociosos que no hacen nada en la administración pública, especialmente en el Ministerio de Educación, Ministerio del Ambiente, Ministerio de Cultura, que han ingresado y que se dedican solamente a tuitear ahora contra los apristas o contra cualquier alternativa democrática en el Perú. O sea, eso también un poco que hay que decir las cosas como son, ¿no? Bueno, en fin, nosotros no hemos hecho eso. No tengo noticias de apristas que hayan quedado en los ministerios, por ejemplo, en la cantidad pues que se ve en otros partidos, ¿no? Por Toledo quedaron miles también, con Humala, con con Vizcarra ni hablar, con Vizcarra hemos tenido a miles metidos en la administración pública, pero nadie dijo nada sobre eso, ¿no? Generalmente se fijan en lo que de error o pueda tener el partido aprista, que repito han sido mínimos respecto a lo que han cometido otros gobernantes y bueno, la puerta ancha para ellos, pero el camino estrecho para los apristas, ¿no? Claro, ¿cuánto quisiéramos retornar a la época del año 84, 85, ya en plena campaña presidencial, con una figura descollante, con una figura impresionante en la forma de transmitir sus propuestas, y era brillante en su locución, en su alocución, en sus mítines y sus grandes concentraciones. Evidentemente, Alan García es un fenómeno en la política de América Latina y seguramente mundial,
pero solo se ven los defectos de la persona, no se ven las virtudes que son importantes también del ser humano. Mucha gente aún está pensando de que Alan García no ha muerto, está en Europa, está en una isla, la teoría de la conspiración permanentemente, y hoy las redes sociales permiten eso, poner figuras casi similares a Alan García con Photoshop, que está en París, está en Bulgaria y en cualquier otro punto, en otra parte del mundo, haciendo ver de que justamente Alan no ha muerto, mi estimado Moisés Pondero Coral. Bueno, Alan no ha muerto, pues está en nuestro corazón, está en el recuerdo permanente de las grandes, de los grandes logros que ha tenido el Perú. Ningún presidente puede exhibir el haber bajado la pobreza 20 puntos, ningún presidente, nadie lo ha hecho. Mira, desde el gobierno de Alan García, que terminó en julio de 2011, ¿no?, la pobreza ya no se baja en la misma medida que hemos bajado nosotros en el segundo gobierno. Repito, en el segundo gobierno hemos bajado 20 puntos la pobreza. ¿Qué país ha hecho esa revolución? Ninguno. ¿Qué gobernante ha logrado eso? Porque desde el año 2011, estamos ya en el año 2022, han pasado 11 años, y la pobreza ahora está en 25%. Eso quiere decir que no se ha movido prácticamente del lugar donde le hemos dejado. Nosotros hemos dejado al Perú con una pobreza de 28% después de haberla encontrado en 48% o en 49%. Sin embargo, del 28% de la pobreza en el Perú es 25%. O sea, no se ha movido la reducción de la pobreza. Eso te da una idea clara de lo que ha ocurrido. Sin embargo, cualquier presidente de estos disparates que ha habido en los últimos tiempos, ¿no?, resulta mejor que muchas veces en la ciudadanía frente a un Alan García que se ha logrado reducir en esa puntuación la pobreza en el Perú. No lo dice el Perú, no lo dicen los organismos internacionales, lo dicen los think tanks europeos, norteamericanos que han logrado hacer esta medición, ¿no? Y que finalmente dicen, bueno, aquí va a haber una revolución en el Perú, ¿no? Mucha gente venía al Perú porque quería encontrarse aquí con la solución a sus problemas en América Latina. Por eso es que Alan García fue llamado a dar conferencias en 35 países del mundo, porque la gente quería saber cómo es que un gobierno como el de Alan García ha logrado reducir la pobreza 20 puntos, y cómo es que un gobierno como el de Alan García logró un crecimiento del 9% anual, cuando ahora no tenemos ni siquiera 2% de crecimiento anual, ¿no? Sin embargo, el de Alan García tenía 9%, pero y yo veo eso es una injusticia enorme, que se juzgue, ¿no?, que se juzgue a un partido que ha logrado grandes cosas para el Perú, pero que ahora, en comparación a lo que tenemos, pues prácticamente, bueno, no hay punto de comparación, ¿no? Igual, ahora sí queda clarísimo, mi estimado Moisés Pondero Coral, esta frase, el APRA nunca muere. No, nunca muere. Mira, Vizcarra no construyó ni un bendito hospital, ¿no? Han pasado 5 años del gobierno anterior, Sagasti, Vizcarra, PPK, ni un hospital. Pero recuerdan solo cuando la gente ha recibido sus bonos de Vizcarra, decían gracias a Vizcarra podemos comer el día de hoy. No, por eso, por poner un ejemplo, ¿no? Es un personaje oscuro, turbio. Algún día va a ir a la cárcel por sus robos en el gobierno regional de Moquegua, ¿no? Pero mira pues la gente cómo le endiosó a Vizcarra, ¿no? Que no, un tipo que no ha construido ni un bendito hospital, ni un colegio, ni nada. Había prometido 1000 colegios, no ha construido ni uno. Sin embargo, a ese se le endiosó. Un tipo que nos ha llevado 200.000 muertos. El Perú es el país con más muertes en el mundo por la pandemia del COVID. Y sin embargo, se le endiosó, ¿verdad? Y hasta ahora hay gente que todavía cree en un personaje tan oscuro, tan execrable como Vizcarra. Sin Pareciera embargo, que así funciona en el Perú la ironía de la vida. A alguien que no merece reconocimiento se le da todos los reconocimientos, y a alguien que merece darle el reconocimiento no se lo da en su momento, mi estimado Moisés Pondero Coral. Ese es el Perú, pues, mi estimado Hugo, ese es el Perú, ¿no? Los sociólogos tienen estaba leyendo el otro día una explicación racional para esto, ¿no? Y es que el Perú, el éxito, ¿no?, desata envidias, y el éxito te genera rechazo, ¿no? La verdad es esta, ¿no? En el Perú envidiamos a todo el que hace algo mejor que nosotros.
¿no? En el Perú estamos acostumbrados a disparar a quien se mueve, ¿no? Entonces, lamentablemente hay que decir eso al Perú también, porque efectivamente si comparamos los gobiernos de Alan García, el segundo gobierno de Alan García, incluso hasta el primer gobierno, ¿no? Porque en el primer gobierno, con todas las crisis y todo, hemos logrado hacer pues importantes obras. Teníamos hasta la central nuclear de Guarangal, fabricamos aviones ya en la industria de la Fuerza Aérea del Perú. Sí, el primer gobierno de Alan García, con crisis y todo, se hizo eso, pero ahora no hacemos absolutamente nada de eso. No crece la economía, no se reduce la pobreza, no se hace obra pública, no se hacen grandes hospitales, ¿no? Y sin embargo, los grandes colegios han sido creados en el gobierno de Alan García, los colegios emblemáticos, ¿no? Hace poco, por ejemplo, el gobierno de García implementó el primer colegio presidente de la República, ¿no? Que ha sido casi un referente en todo el país. Justo de eso te iba a hablar. Cuando se hacen cuál es el mejor colegio del Perú, es el Colegio Presidente de la República, ¿no? Que fue creado precisamente por Alan García. Entonces, realmente es increíble la gente, tan injusta es su perspectiva del partido aprista que comete pues esta... Pero pareciera que como en la mercadotecnia y en el marketing, los apristas no saben vender lo que han hecho finalmente, mi estimado Moisés Panduro. Probablemente, porque mira, el mismo Alan no quería que se haga. Yo te digo, yo he sido jefe zonal del programa Construyendo Perú en Loreto durante 3 años y medio, y en 3 años y medio, mi estimado Hugo, hemos hecho 525 proyectos. Ojo, 525 proyectos pequeños, obviamente, ¿no? Los pequeños proyectitos. Yo estuve en Yurimaguas para inaugurar alcantarillados, estuve ahí para inaugurar veredas, losas deportivas, en San Lorenzo igual, en Caballococha, en Requena, en Nauta, en Contamana, en Quito, pues todos los distritos, ¿no? Entonces hemos hecho tanta obra con este programita, Construyendo Perú se llamaba, ¿no? 525 horitas, 25,000 puestos de trabajo, y hemos capacitado a cerca de 8,000 personas para que puedan hacer su propio emprendimiento. O sea, fíjate, un programa social solamente lo que ha logrado, ¿no? Sin embargo, pues ahora, cuando el programa Trabaja Perú, que es este gobierno desde la época de Humala, ¿no? Que reemplazó a Construyendo Perú, cuando ellos hacen un proyectito, 2 proyectitos, todo el mundo lo levanta, ¿no? Entonces hemos ejecutado 525 proyectos, pero nadie se recuerda de eso, ¿no? Porque el mismo Alan quería o había aportado el gasto en publicidad en los programas y en los ministerios, ¿no? La percepción de Alan es que el pueblo se dé cuenta por sí solo, ¿no? Porque lo dice alguien, ¿no? Pero lamentablemente eso también probablemente nos ha causado... Habrá que tomarle la referencia, y seguramente hubo una jalada de orejas a Mulder, que sacó la ley de la publicidad en medio de comunicación privado, ¿verdad? Y hoy los privados, a veces en provincias fundamentalmente, está no tan buena la situación. Bueno, una cosa es tener publicidad en medios de comunicación privada, y otra cosa es hacer que esos medios de comunicación vendan su línea al gobierno de turno. La República, Canal N, El Comercio, América Televisión, no se acuerdan, fueron vendidos totalmente a Vizcarra, Humala. Esa es la época de Toledo en que América Televisión se regala prácticamente al Grupo de la República, al Grupo El Comercio, ¿no? Pero, a ver, ¿quién dice algo sobre eso? Nadie. Es increíble, ¿no? Pero estos medios son los que más han satanizado, más han atacado a Lapra y a Alan García, ¿no? A pesar de ser regalos de Toledo, ¿no? A grupos oligarcas de los medios de comunicación. Y son estos grupos los que se llevan la plata, pues, de la publicidad. O sea, son estos grupos. O sea, eso de la concentración de medios que solo está en Lima. A mí me parecía muy interesante la propuesta de este gobierno de Castillo, de que la publicidad también no concentre en los grandes medios nacionales, sino también vaya a provincias, pero reglamentada, para justamente difundir lo que hace el gobierno nacional. Pero evidentemente que se distorsionó la idea, y me parece que no ha funcionado esta posibilidad, mi estimado Moisés Panduro Coral. No sé, a mí me pareció prudente que
considere también a los medios de comunicación regional y local, porque efectivamente, como te estoy diciendo, toda esta concentración mediática antiaprista, por si acaso, esta concentración mediática antiaprista, la República, el Comercio, Canal N, América Televisión, RPP, toda esa concentración mediática que solamente tiene dos dueños, incluso uno de los dueños, los Graña, del Comercio, Canal N, han sido socios de Odebrecht, estos grandísimos a través de esos medios, ¿no?, se han limpiado de los negocios que tenían con Odebrecht y más bien acusaron a alguien que no tenía nada que ver con Odebrecht, ¿no?, para desviar la atención más allá, ¿no?, y satanizarlo, como lo que han hecho con Alan García. Entonces, enhorabuena, ¿no?, que no se les dé ni un bendito sol de publicidad a estos grandes medios de comunicación, porque eso sería lo más honroso para el Perú, porque esta gente siempre ha actuado a favor de sus oscuros intereses y no a favor del pueblo peruano, ¿no? Muy interesante, ingeniero Moisés Panduro Coral. Lo importante es que el APRA vuelve nuevamente al ROP de partidos políticos nacionales y seguramente será una fiesta nacional la vuelta del APRA nuevamente a participar no en la vida política, sino como partido político en elecciones regionales y municipales y presidenciales. Así es, mi estimado Luis. Muchas gracias. Un abrazo, ingeniero Moisés Panduro Coral. Muy buenos días. Un gran abrazo también para ti. Muchas gracias. Bueno, interesante. El APRA ha cumplido los requisitos para inscribir nuevamente al partido en el ROP. Y ahí el APRA vuelve a participar en la vida política como partido con candidatos al gobierno regional, candidatos a las alcaldías provinciales y distritales y por supuesto a la presidencia de la República y cómo no al Congreso de la República, señores y señores. Atentos a la hora.